Hola, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Cines del Diván. Estamos muy emocionados porque este capítulo en especial queremos hacer un pequeño énfasis en un cambio también de formato que estaremos trabajando a lo largo de este último periodo probablemente del año, porque vamos a dar una nueva apertura a una nueva sección llamada Estudio sobre Ghibli. Ahora, como sabrán en anteriores capítulos y anteriores películas que hemos estado comentando, la animación o las películas que tengan que ver con animación son algo que nos ha llamado bastante la atención. También en Cine en Compañía lo hemos comentado bastante desde un mundo más fantasioso, y justamente damos lugar a una de las productoras y una de las creadoras de animación a lo mejor más reconocidas a nivel mundo, y también una de los que más interesante trabajo a lo mejor podamos traer nosotros por acá. Vamos a dar un comienzo a este estudio sobre Ghibli, hablando un poco acerca de la historia del estudio de Ghibli. Claro, justo esta idea también surge como un poco desde cuando empezamos a hacer la premisa de las películas, viendo la importancia de los productores o las casas productoras detrás de las películas. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a iniciar con Ghibli, pero la idea es luego después, ya una vez terminado Ghibli, que nos va a dar para un buen ratito, retomar algunas otras. Entonces, si ya desde ahora se les ocurre alguna otra casa productora o productor, director que les gustaría que retomáramos, pues nos dejan saber. Pero bueno, Ghibli, para empezar, es un estudio de animación japonés. Ghibli se funda por ahí del 85 por Hayao Miyazaki y Isao Takahata, y también por Toshio Suzuki. Ahí sí no pronunciamos los nombres muy bien, nos disculpen. Aquí algo que veíamos es que Miyazaki y Takahata trabajaban anteriormente en el estudio de animación Topcraft. De hecho, ellos estuvieron trabajando en la película Náusica del Valle del Viento. Mientras estaba buscando como un poco más de información sobre Ghibli, veía que en algunos lados consideran a esta película como la primera de Ghibli, aunque en realidad sigue siendo una película de Lovecraft. Ya después de eso, cuando fundan las tres personas que les comentábamos, Ghibli, inician con la primera película, que fue El Castillo en el Cielo. Algo particular incluso desde el nombre, recordando un poquito, hablando un poquito del primer inicio de Miyazaki. Él ya había estado trabajando en diferentes productoras de Japón, justamente en el tema de animación, y su interés particular inició alrededor de los 20 años, más o menos de edad, en donde empezó haciendo dibujos por el interés o la diferencia que había entre el manga y que pase justamente a la animación. Recordamos que también la mayoría de los animes que conocemos coloquialmente, o en este caso más popularmente, llámese Dragon Ball, llámese Naruto, actualmente de Demon Slayer, por ejemplo, en la traducción en inglés, que es Kimetsu no Yaiba, si no me equivoco en japonés, tienen una base en manga, que en eso en otro capítulo particular haremos un pequeño más énfasis. Hablando también de estas mismas productoras, Miyazaki estuvo trabajando para Toei, que es una de las productoras todavía un poco más fuertes a nivel mundo todavía. Estuvo trabajando para TMS y para PEAC, que son también productores que han estado trabajando con la animación. Y a partir de que se hace este reencuentro o esta película tal cual, donde se empiezan a agarrar ciertos rumbos de ciertas preferencias, de ciertas formas de trabajo, crean Estudio Ghibli, que, hablando justamente de la palabra Ghibli, tiene una connotación a aire caliente del desierto o una nueva oleada de aire, por así decirlo, de aire caliente, dando una pequeña referencia a una nueva ola o una nueva era, por así decirlo, de películas de animación. Justo, y el objetivo de estas tres personas al crear Ghibli era justamente crear algo que pudiera sobrepasar los límites y la tradición de cómo había sido y cómo estaba siendo la animación hasta ese momento. Y vemos que dentro de estas películas, que son alrededor de 20 películas, unos 9 cortos, además han trabajado en comerciales, tienen una coproducción con algunas otras productoras francesas en una película que, si mal no recuerdo, se llamaba La Tortuga Roja. Tienen ahí como una subrama dentro del mismo estudio que trabaja en videojuegos, en comerciales y en videos musicales incluso.
Entonces, justo dentro de este objetivo era salir de lo que había sido la animación hasta el momento, sin dejar necesariamente de lado la cuestión japonesa muy tradicional, porque a lo largo de las películas de Ghibli vemos mucha tradición japonesa y abordan diferentes temas, pero entre algunos vemos, por ejemplo, esta cuestión de la fantasía, de la inocencia, de la niñez, del bien y el mal o la guerra, y sobre todo el autodescubrimiento, como en películas como El viaje de Chihiro, pero la cuestión de la inocencia, la imaginación, la creatividad y toda esta cuestión de fantasía la vemos en una de las películas que es justo de las más famosas. Pensamos en Ghibli y solemos pensar automáticamente en Mi vecino Totoro. Ahora, recordando también antes de dar un pequeño paso justamente a la primera película que vamos a comentar en esta serie de películas que estaremos comentando acerca de Ghibli, hay algo muy particular en esta producción, llámese La vecino Totoro, que ahorita lo vamos a adentrar, que a pesar de que es una animación como tal, es que se podría jugar con estos efectos y esta dramatización y este mundo imaginario y mundo muy como fuera de lo real, Ghibli tiene esta peculiaridad que tiene panoramas, paisajes o inclusive una trama muy familiar, muy normal, que lo hemos comentado aquí, que no sabemos exactamente qué es normal, pero es muy cotidiana, ¿no? Justamente. Y la cuestión muy sobresaliente de Ghibli es cómo nos va narrando una historia con unos paisajes que incluso pueden ser como esas caricias que nosotros vamos teniendo, porque es muy placentero ver una película de estudio Ghibli. Y también algo particular de la historia de Miyazaki. El entorno en donde él creció, desafortunadamente, justamente en parte de su historia, fue en un contexto de la Primera Guerra Mundial, que si bien más adelante vamos a hablar también, porque eso es un contexto muy importante en toda la historia de la animación y en toda la historia de Japón y su relación con psicoanálisis, que insisto, vamos a hablar más adelante en el transcurso de esta saga de películas. Y también importante el comentarlo. El contexto, los contextos que vayamos a ir trabajando también van a ir muy de la mano con toda la teoría y todas las perspectivas de esas películas que vamos a ir comentando. Claro, y es que justo como ya lo hemos mencionado con otras películas, las películas de Ghibli también responden a los contextos económicos, sociales, culturales. Como ya lo decía Choi, en algunas otras películas cobrará mucho más contexto, por ejemplo, mucho más peso el contexto de guerra, pero también son tanto una respuesta como una crítica a esos contextos. Inclusive la parte que, como lo hemos comentado bastante en la cuestión de psicoanálisis, en la parte social, el movimiento también es muy importante. Es un movimiento con tanto constitutivo, tanto social, tanto una perspectiva, inclusive desde este panorama, también es muy importante que también se pueda ir manteniendo en pie. Ahora, vamos a hacer un pequeño como señalamiento aquí, una pequeña como pausa, porque si bien las personas que tengan el gusto de haber tenido el conocimiento de qué es el estudio Ghibli y los que no, en este caso, nos vamos a saltar a una de las películas cronológicamente hablando de las más conocidas, como lo es Mi vecino Totoro, pero hay una antes justamente de El castillo en el cielo, si no me equivoco. En el cielo, en el viento, que es la primera película. La primera película oficial, por así decirlo, desde el nombre de estudio de Ghibli, que si incluso las han visto, si incluso quieren comentarlas, con todo gusto también nos pueden dejar el comentario para poder dar un poquito más de esa introducción, pero nos vamos a saltar justamente a esta parte para poder hablar directamente de Mi vecino Totoro. Claro, vamos a saltarnos algunas cuantas, pero no se preocupen, vamos a hablar de todas, tarde o temprano, más temprano que tarde, afortunadamente en esta ocasión. Pero justo vamos a iniciar con Mi vecino Totoro. Como decíamos, pensamos en Ghibli e incluso ya es casi la imagen de Ghibli, que de ley va a haber algún Totoro o alguno de estos acompañantes de Totoro por ahí en la cuestión visual. Pero justo tenemos esta película que creo que justo es de las primeras que recuerdo de Ghibli, ya cuando empecé a ver Ghibli de manera como más activa, que fue de las primeras que vi, aunque ya había Ponyo, ya había Chihiro y esas cosas. Pero bueno, en Ghibli tenemos como protagonistas a dos hermanas, pero particularmente a la más pequeña, y ya desde ahí empieza como esta cuestión bien importante de las cosas que hablábamos en otros capítulos, sobre todo en Cine en Compañía, de la cuestión de
de la fantasía, y sobre todo la fantasía infantil, que es bien diferente a una fantasía adulta, donde a veces ya la fantasía se vuelve más un mecanismo de defensa, mientras que en la infancia es parte justo de ese proceso estructurante para las niñas. Pero en esta parte también, hablando de esta premisa, de esta protagonista, por así decirlo, de Mei, que es la hermana menor. El contexto en cómo inicia Mi vecino Totoro es acerca de una mudanza que está teniendo, en este caso, tanto su padre directamente, que ahorita hablaremos de la cuestión de la madre, llegan a una casa en cierto tiempo de abandono, por así decirlo. Hay bastante tiempo que nadie ha habitado esa casa, y particularmente tanto Mei, tanto Satsuki, que es la hermana mayor, empiezan con una exploración que ahora, si bien marcamos un poquito la película, Mei se ve un poco más infantil, un poco más pequeña, y Satsuki ya se ve un tanto entre pubertad y adolescencia, un tanto mayor en la etapa. ¿Por qué lo comento? Por la diferencia justamente del desarrollo que tienen cada una en la trama de la película. Pero las dos tienen este sentido de exploración, ¿no? Inclusive hay un primer acercamiento con la casa, que hay como un tipo techito que se quiere como desmontar o se quiere caer, y la respuesta inmediata de la mayoría es el asustarse, ¿no? De que algo se puede caer, o el miedo inclusive a una casa, sino que ellas lo toman como a juego y se ríen, ¿no? Y una vez dentro de la casa empiezan a sentir esas como presencias, porque hay unas pequeñas sombras que son conejitos de polvo, si no más recuerdo le dicen en la película, y también empiezan a pensar que ellos son espíritus o fantasmas, justamente para asustar, debido a que es una casa embrujada dentro de la fantasía de esta primera niñez de ellas dos, ¿no? Como llegar a un lugar nuevo, y lo primero que empieza a detectarse, o lo primero que se empieza a hacer es darle una denominación, justamente está abandonada, está embrujada. Claro, y justo esta parte de la exploración creo que es bien importante, porque incluso vemos ya desde esta cuestión de las etapas, digamos, de desarrollo de vida en el que se encuentran las hermanas, cómo la exploración incluso es diferente, y sobre todo con el Ojin o los Usuwatari, o los conejitos de polvo, como les dicen en la película, que de hecho es algo que también vemos en otras películas de Ghibli. Los conejitos de polvo, los Usuwatari, también son una cuestión muy icónica dentro de Ghibli. Pero vemos lo atrapé incluso en una escena cuando viene con el Ojin en la mano, y cómo hay una explicación dentro de la lógica racional, pero también una explicación dentro de la fantasía de Mei, que le da la señora Nani, si mal no recuerdo se llamaba la señora, que también es sin sacarla de la fantasía del juego, pero también como dándole un toquecito de realidad, que es también parte del proceso que se encargan los adultos, o sobre todo los padres, con las infancias, en el ir ayudando a aterrizar y a contextualizar, digamos, también la realidad dentro de esa fantasía. Y hace una tarea muy linda también Nani en ese no te voy a sacar automáticamente esa habilidad de decirte, para nada, no es que sean fantasmas, pero también la va llevando, incluso la lleva hacia el limpiar, vamos a limpiar, tráiganse el agua y esas cosas. Pero ya desde ahí vamos viendo también cómo va funcionando esta cuestión de la fantasía y la diferencia, más que nada, entre ambas hermanas. Ahora, hay algo importante que hacen también con el papá, de espantar, por así decirlo, los espíritus de Eugene. Hay algo en particular en donde el papá empieza a reírse a carcajadas en una bañera, justamente, en donde esto lo que hace, y muy simbólicamente hablando, el espantar justamente a todos estos espíritus de Eugene, lo que significa, y lo que justamente Nani les dice, de él ya está habitaba, por así decirlo, ya la van a habitar como tal. De esta casa se va a ir limpiando justamente de estos espíritus de Eugene, hasta que se pueda marcar como una propiedad, casi no. Y ahí hay algo muy particular que también me gusta, o resalto mucho de esta película de Estudio Ghibli, que hablando desde una cuestión occidental, hay mucha diferencia en una perspectiva oriental. Poco a poco nos gustaría irlas comentando, tampoco queremos definirla porque justamente no se va a tratar para nada de eso. Pero Estudio Ghibli tiene algo muy representativo que marca mucho con estos símbolos, con estos signos, del decir, empieza una carcajada y automáticamente hay una respuesta en donde vemos estas espíritus de Eugene, estos conejillos yéndose de casa, ¿no? Es simbólicamente ahí estás, ¿no? Muy marcado, con acciones, con dibujos inclusive, y ahí nos ayuda mucho a comprender este tipo de animación. Por algo también la cercanía que tenemos
con este estudio nos ayudó mucho a entender cómo se va viviendo toda la cuestión de una diferencia tanto de pensamiento, tanto de actos. Sí, justo una diferencia, y esa es la parte también bien importante, que dentro de esta cuestión, que ya desde ahí va entrando esta diferencia contextual, aquí particularmente cultural, en estos símbolos, porque incluso algo que Ghibli considera bastante dentro de la cultura es el respeto a la cultura japonesa en los símbolos, los altarcitos que vemos ahí, varios alrededor, incluso en cómo después se nombra a Totoro, dentro que es justo parte de lo importante de las significaciones y las representaciones, tanto simbólicas como espirituales o religiosas, digamos, que llegan a tener los diferentes elementos que se mencionan en las películas. Inclusive hay una particularidad que también ese dato lo quisiéramos traer un poquito más adelante. Las famosas puertas de Japón, por así decirlo, tiene un nombre en particular ahorita que se me acaba de jugar por alguna razón. Son símbolos justamente como de familias o de entradas hacia algún punto. Estas puertas las podemos ver en los bosques, las podemos ver en las entradas de alguno de los pueblos inclusive, y también los pequeños santuarios, porque justamente recordando el inicio de la película, cuando van pasando acerca de la casa, ven un árbol donde ven pequeños como casitas, donde son justamente santuarios para hacer cierto tipo de oración. También esta cuestión del pensamiento, de la perspectiva un tanto más oriental, entra bastante el tema de la meditación, no tanto una espiritualidad un tanto más occidental o más enfocada en una deidad, por así decirlo, sino que es justamente más a la reflexión de todo lo que se va dando, y entra mucho en la cuestión de, por ejemplo, de esta película en cierto momento donde se hace reflexión acerca de todo lo que está sucediendo, ¿no? Acerca de las pausas o lo que podremos en otro momento hablar como un clima. En este en particular le podría llamar giro, porque en uno de los capítulos de Cine en Compañía que estaremos publicando recientemente o que acabamos de publicar, hablamos de ese término también, de cómo la construcción de la película es muy diferente en Occidente y en Oriente. Claro, Suttori se llaman las puertas estas rojas o los arcos, es como los podríamos convencionar, y dice que son un arco tradicional que se encuentra en la entrada de los santuarios sintoístas y simbolizan la transición entre lo mundano y lo sagrado, y que justo esta cuestión de la transición también es algo bien importante a lo largo de varias películas, por ejemplo en Chihiro, y aquí también, porque desde el inicio nos marcan como esta cuestión de una transición, que es algo que vemos a lo largo de la película, y que incluso también Totoro juega un papel bien importante en esta transición, porque uno de los elementos muy importantes dentro de la historia de mi vecino Totoro es el papel de la madre y la situación en la que se encuentra, ya que como les he dicho, y al inicio de la película vemos a la mudanza del padre y las hijas, pero no está la mamá, y se menciona ahí a la mamá como sutilmente. Luego ya descubrimos que se encuentra en el hospital, y es muy interesante porque nunca se comenta realmente qué es lo que tiene. Se menciona por ahí un resfriado, pero luego también esta mención como de, pero ya lleva mucho tiempo. Hay varios momentos en los que menciona que la mamá va a regresar, pero no regresa. E incluso recuerdo que la primera vez que la vi yo decía que pues a lo mejor la mamá se muere, y todo esto es como ese papel en la aceptación de todo lo que lleva, y en cierta manera sí es un proceso de aceptación de ambas niñas, pero sobre todo de Mei como la más pequeña, como la que todavía se encuentra en ese proceso donde todo es absoluto, o todo es muy bueno o todo es muy malo, muy, digamos, cliniano en estos aspectos. Pero Totoro también viene a jugar un papel bien importante en esa transición, pero tanto la transición de Mei hacia una etapa, digamos, más madura, más integradora, como del padre o sobre todo de su hermana, a también adentrarse y retomarla y acompañarla en ese proceso. Ahora, hay algo muy particular en Totoro, que es un personaje muy entrañable, diría yo, o muy mundialmente conocido, porque inclusive lo recordaba, el primer acercamiento que yo tuve a Studio Ghibli es justamente ver a Totoro sin tener un solo contexto de quién era, ¿no? Este personaje, pero este conejo en particular. En la película podemos ver cómo aparece en un primer momento, que aparece adentro de un árbol, por así decirlo. En Mei da como recorrido, esta exploración, y da justamente ese lugar. Muy paradójicamente lo que hablábamos con nuestra compañera y nuestra colega Tania,
de el atravesar justamente una frontera, ¿no? De lo real y lo imaginario que hablábamos en el capítulo de Alicia a través del espejo. Y Mei hace una simbología muy parecida, con donde así encuentra justamente a Totoro, que si bien es un amigo, por así decirlo, imaginario, el papá le da un simbolismo muy curioso de es el espíritu del bosque, o dentro de una traducción, por así decirlo, como el espíritu o el encargado o el guardián justamente del bosque. Y cuando ellos hacen esta misma exploración y donde vuelven a buscar, por así decirlo, dónde está Totoro, ni Satsuki ni el papá pueden verlo en ese momento. Y eso es algo también muy, muy significativo, porque en ese momento quien ocupaba esa orientación o esa como identidad de aquí hay algo es justamente Mei, del decir ya hay algo justamente en este bosque o ya hay algo en esta casa, en este momento. Más adelante vemos como Satsuki medio le cree y no le cree de está Totoro aquí. Totoro, si no me equivoco, está en un cuento de lectura de Mei, un cuento más infantil, un poquito de manga también, por así decirlo, dentro de un anime. Y cuando aparece Totoro para Satsuki es dentro de una necesidad, que es la primera necesidad del paraguas, donde el papá no llega. Que hay algo muy, muy, muy importante que lo hablamos en la película de Imaginario, de cómo surge esa necesidad de lo imaginario, por así decirlo, de la imaginación. No imaginario desde lo de Lacan, eso será en otro momento, desde lo imaginario, desde la imaginación, no desde el pensamiento. Y Totoro hace un juego muy interesante que aparece en momentos y cortes muy precisos. Aparecen necesidades y aparece dentro para una solución de una situación. Eso es también muy, muy particular que tiene Totoro. Algo que me parecía bien interesante y que de hecho mi hermana me hacía la observación cuando veíamos la película es justo en este paralelismo que veíamos en Alicia, tanto en Alicia en el País de las Maravillas como en Alicia a través del espejo, y que de hecho le platicaba como la diferencia entre ambos, es que a diferencia de en Alicia, en cualquiera de los dos casos, aquí Mei sube, no cae como Alicia, tanto hacia el pozo de la madriguera o hacia el espejo. Aquí Mei sube y es algo que me parecía muy lindo también, y que justo como decías, surge a través de esta necesidad inicialmente se queda sola con Nani y está explorando y demás, y por pasar el rato, y justo es un personaje Totoro, inicialmente es un personaje, un troll, en un cuento que les leía a la mamá. Y ya desde ahí también me parecía bien importante cómo Mei le nombra y le dice que así, casi como que tú debes ser Totoro entonces, porque dentro de su realidad es lo que tiene sentido, y entonces él se vuelve Totoro, se vuelve no solamente como ese troll, pero sí como ese personaje que le ayuda. De hecho estuve buscando para ver si encontraba como el contexto detrás de este troll, pero no encontré, solo hablaban como las teorías de internet de que Totoro es un troll y esas cosas, pero más allá de eso habla como de otros cuentos reales que daban un poco de esa noción, pero sí seguimos viendo esas necesidades y vemos justo, y algo que me parece bien importante también es como cada que llega Totoro también deja algo, como cuando intercambia el paraguas por lo que les da a las niñas que está envueltito en las hojas y demás, y como también la va adentrando a Satsuki también en la fantasía que dice que nos dio algo en hojas de bambú y envuelto en bigotes de dragón o algo así, le cuenta a la mamá, y cómo la va adentrando también como parte para ella del juego con Mei, pero para Mei sí como algo muy real, porque incluso hay hasta como este conflicto entre es que sí es, y las lleva, les lleva a este lugar donde ella entró, y pues bueno, no hay nada más que un pequeño huequito entre arbustos, muy convenenciero ese huequito, pero justo vamos viendo dentro de esa necesidad como ya más adelante también surge esta cuestión del autobús gato, que yo recuerdo que me causaba mucho conflicto porque se veía muy extraño, pero también surge dentro de esta necesidad y viene acompañando a Totoro, y también como una herramienta de Totoro para ayudar a las niñas. Pero también esta primer regalo, lo diré así, de Totoro hacia Mei y a Satsuki son unas bellotas, particularmente, o ciertas semillas justamente de árboles. Y aquí viene una de las partes y una de las frases que más me gustó de esta película, que ya había podido escuchar en otro momento y que a lo mejor el psicoanálisis se presta mucho como al interrogarse mucho esta cuestión. Cuando siembran estas pequeñas semillas en un pedazo de tierra de
su casa, de su bosque inclusive, empiezan con esta espera, que hay algo muy, muy bonito, donde May se la pasa todo el día esperando a que crezcan, a que siembren, a que crezcan estos, que germinen estas primeras, por así decirlo, semillas. Mientras que Satsuki le narra en una carta a su mamá de todo lo que está sucediendo, todo lo que sucedió con Totoro, y una imagen de May como un cangrejo donde está todo el tiempo esperando en cuclillas a que se desarrollen. Y durante la noche, mientras que el papá está trabajando, dentro de esta fantasía, ellas por dormir más bien dicho, ven cómo Totoro se acerca y empieza a hacer un tipo movimiento alrededor de este sembradío. Cuando ellos lo ven, se acercan con él y a partir de ahí empiezan a hacer un esfuerzo porque crezcan estos árboles. Crecen todos esos árboles y nos regalan una de las escenas más bonitas en donde juegan juntas con Totoro y sus pequeños, como acompañantes, sus pequeños amigos. Y me llamó mucho la atención que al despertar de este sueño, porque para el papá era un sueño, ven este sembradío. No es el árbol y el super bosque que ellas habían tenido una noche anterior con Totoro, pero ya hay germinan estas pequeñas plantas o estas pequeñas ramas, ya hay este brote, y la frase es muy emocionada de fue un sueño. Satsuki dice fue un sueño y May dice pero no fue un sueño, y aquí se juega bastante esta como paradoja de la realidad infantil, la realidad imaginaria, una realidad, por así decirlo, que hay algo muy, muy maravilloso por ahí, donde el sueño es del todo real o no. Y lo hemos hablado en esta cuestión un poquito más de análisis, donde los sueños son al final del día manifestaciones del inconsciente que se están manifestando de cierta manera, no algo están diciendo, no tal cual literalmente como los sueños significan esto y esto y esto, pero sí tienen cierta trasfondo. Para eso es también la indagación de un análisis propiamente dicho y darle un poco de sentido. No creernos todo lo que vemos en internet y no porque un sueño en particular aislado tenga un significado, sino todo un contexto de qué es lo que está sucediendo con la historia del sujeto, no con los sueños. Si soñamos que tenemos dinero, no nos va a caer la lotería, no va a pasar. Y si pasa, qué curioso sería. Pero no funciona, por así decirlo de esa manera, los sueños. Y Ghibli nos deja esta reflexión muy, muy bonita de fue un sueño, pero a pesar de que fue un sueño, sí pasó. Claro, y es que justo mientras veía ya más adelante, ya no pude evitar hacer esas comparaciones con Alicia, porque justo fue un sueño, pero no fue un sueño, porque ya lo decíamos con Tania, cada que entraba al espejo era un salir con herramientas diferentes, un salir y ahora poder resolver una situación que anteriormente no podía resolver. Y aquí también vemos cómo Totoro les ayuda a resolver o a lidiar, más que resolver, en este caso a estas niñas, y sobre todo a May le ayuda a lidiar con el sufrimiento de la ausencia de la madre y sobre todo con la incertidumbre de la situación con la mamá, porque ya había esta promesa de que ya iba a regresar, e incluso la vemos muy emocionada con su elote que lo va cargando por todos lados, y les llega creo que un telegrama de que había que comunicarse con el hospital, y entonces inicia toda esta odisea de Satsuki por ir a contactar al papá y a ver qué hace, y a May la vemos tan angustiada por ver la angustia y que claro que como una niña pues no sabe lidiar con ese nivel de angustia, está ese miedo un miedo bastante real de se me va a morir mi mamá y me había dicho que ya se iba a venir y que se iba a quedar conmigo y demás. Y dentro de eso, dentro de las pocas herramientas con las que cuenta en la infancia es, pues voy a ir estando a no sé cuántas horas de distancia, incluso que se pierde dentro de este intento. Y ahí es donde volvemos a ver esa otra necesidad de Totoro, pero ahora por parte de Satsuki. Hay una gran diferencia. Inclusive en la parte final, que es más esta angustia donde May se extravía, hay algo en particular donde Totoro vuelve a ser este auxiliar, donde ayuda, por así decirlo, a esta conexión de estas dos hermanas, tanto Satsuki tanto May, donde las encuentran. Hay un momento muy angustiante en donde parece que pasa algo medio trágico con May, y esto es una peculiaridad también que me gustaría señalarla. Ahorita vamos a iniciar con Ghibli.
el estudio Ghibli o la cuestión occidental, dentro de un estilo de películas muy diferente al occidental, marcan tiempos, no marcan clímax o no marcan una forma de narración como explicativa, ¿sí? o un poquito de llegar a cierto punto, a cierta construcción para darle cierta connotación o cierta explicación, ¿no? Sino marcan una narrativa que justamente van contando toda una cuestión de punto A a punto B de una manera muy narrativa, muy explicativa, muy diferente a la cuestión occidental donde nos marcan el inicio, un pico y una montaña súper alta y luego después un final súper feliz, ¿no? Acá es una cuestión muy plana. Y en esta misma búsqueda nos dan algo muy particular, que si no vemos un reencuentro con la madre, sí vemos una reconexión con ella, en donde este pequeño lote se vuelve algo simbólico que terminan viviendo, terminan haciendo. Y también la cuestión del Ghibli narra una secuencia y narra una historia. Podemos decir eso está aburrido porque no tiene una connotación, no tiene un significado, no tiene una forma en cómo se desenvuelve, pero justamente es la manera en cómo se desenvuelve, narrándonos justamente toda una historia a tiempos de cada uno. Claro, y es que aquí no se trataba y no se trató nunca de si Totoro era real o no, porque era un sueño pero no lo era, como justo lo dice esta frase, sino más de el papel que desempeña Totoro, porque bueno, vemos este desenlace de la película y ya no sabemos si después siguieron viendo a Totoro o si ya de plano nunca más lo volvieron a ver, pero también podríamos decir que también cumple esa función de auxiliar que a través de la fantasía que necesitaba Mei y también Satsuki, pero sobre todo Mei, como la más pequeña, lidiando con una situación extremadamente angustiante para alguien de esa edad, y que justo que todavía estaba en esta cuestión fantasiosa donde era todo absolutista, como decíamos, algo más literalmente kleiniano entre esta cuestión donde todavía no hay una integración total y donde además quienes se encargan de ayudarle a esa integración están ausentes, y no ausentes en una cuestión desde el abandono o la negligencia, sino por la cuestión de salud de la madre y el padre tratando de lidiar de la manera más apropiada que podía con sus hijas sin dejarlas justamente en negligencia, pero también tratando de lidiar con la madre, y Satsuki tratando de entrar así que al quite me encargo de ella, pero también me encargo de estas cosas, pero ella también con su propia angustia por la situación de su madre, de su padre, y vemos justamente a dos niñas extremadamente angustiadas y Totoro que viene a ayudarles como esta cuestión de ser niñas y jugar y entrar a esta cuestión de fantasía sin necesidad de que sea algo que se tenga que cuestionar. Incluso el padre hace una tarea muy bonita ahí entre bueno, te vamos a llevar a buscar el árbol donde estaba Totoro y vamos a hacer una oración y decirle gracias y demás, o el apoyarles sin cuestionarles ese fue un sueño pero no fue un sueño, porque en otras películas podemos llegar a ver, sobre todo en películas más de este lado, donde es lo primero que se cuestiona, no es cierto, fue un sueño, no es verdad, todas estas cosas, y aquí lo importante no era si fue un sueño o no. El vivirlo, inclusive. Que ahora, viendo esta primera sesión, justamente de Ghibli, vamos a poder hablar un poquito más de tanto de su historia como tal, que es lo que vamos a estar cambiando un poquito a lo mejor la cuestión. Vamos a hablar un poquito más de la historia tanto de los directores, tanto del contexto de la película, para poder seguir hablando justamente de estas películas o dándole lugar un poquito más a Ghibli. Ahora, como lo hemos comentado, vamos a tomar este primer camino a un recorrido justamente sobre estudio sobre Ghibli, y a partir de ahí estaremos retomando también otro tipo de orientaciones, por así decirlo, entre otros autores, en otras direcciones. También justamente nos pueden ir comentando qué tipo de películas les gustaría que trabajemos por acá, pero por el momento vamos a tener que dejar justamente por aquí para poder dar un poquito más de continuación, y sin dejarlos de invitar justamente a que puedan seguir este proyecto. Si les gusta también este tipo de contenido, nos pueden seguir en redes sociales y en YouTube como Cines del Iván, en Spotify, que recordamos subimos los capítulos los domingos por la tarde. Claro, ya a lo largo de estos estudios sobre Ghibli iremos hablando sobre los diferentes directores, sobre los tres fundadores y sus papeles, y también, como ya lo decía Chuy al inicio, de los contextos que fueron viviendo las diferentes épocas de Ghibli,
Entonces vamos a retomar primero unas películas sin necesariamente ir en el orden cronológico exacto, pero luego retomaremos las otras que no se mencionen en, digamos, la primera vuelta. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos en la siguiente ocasión, y si tienen algún comentario sobre la película de Totoro, sobre alguno de los personajes, sobre la trama, sobre algo más, o si nos quieren dejar recomendaciones para otras películas de Ghibli que quieran que hablemos primero, para considerarlas con tiempo y preparar lo que vayamos a hablar. Pero nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.